Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo Sí, bien, todo bien. todo bien. Bueno, ¿Cómo andamos qué con las linda. conexiones? y acá andamos con las conexiones, renegando un poquito en el interior, pero bueno, estamos con algún delay. Escúchame, estamos flojos de invitado, ¿no? Sí, no, la verdad que no sé qué vamos a hacer en el futuro próximo, porque venimos levantando la vara bastante, ¿viste? Así que Sí, vamos a tener sí, que, sí. vamos a tener que solucionar, porque si no Vamos a los tener vamos a que tener que aquí hacer. inventamos, Los vamos a vamos tener a ver qué que. inventamos el próximo viernes, porque después de lo de hoy, Sí, tal cual. me voy a, Así me voy a que, fijar si está el invitado hoy conectado y ya lo admito, ¿sí? perfecto. Cecilio, buenas noches, ¿cómo le va? El micrófono, Cecilio. Ah, Ahí está, me parece. Ahí estamos. No, hay que desactivar el micrófono. ¿se me oye ahora? Perfecto. Ahora, Bien. Pues es como estaba originalmente, ¿eh? Lo prometo. Así que bueno. ¿Cómo andamos, Cecilio? Bienvenido. Bien, bien. Un poco acelerado, pero bien, estamos bien. Bueno, perfecto. Bienvenido a este ciclo de charlas. Es un gusto para nosotros que puedas acompañarnos. Así que la verdad que es un placer. La gente ha estado con mucha expectativa esperando esta charla. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de esta hora y un poquito más que le vamos a dedicar al tema de la protección, ¿no? Vamos a ver. Espero no decepcionar a nadie. Bueno, voy a arrancar presentándole un poquito a Cecilio. Cecilio es soplólogo, analista, asesor, instructor, conferencista, autor, articulista y es el titular de Mano de TIR, de una academia de formación internacional, de la que tengo el honor de ser parte también. Así que tengo la doble responsabilidad hoy también de representar a Mano de Tigre en esta charla, así que este, vamos a tratar Gustavo, te pido por favor que esta charla tiene que ser como la del viernes pasado, la tenemos que romper con esta charla. bueno. Pero está con el invitado que tenemos, nosotros quedamos al costadito escuchando y aprendiendo, ¿eh? Sí, tal cual, Esperemos, tal cual, esperemos que no falle el invitado. tal cual. Bueno, Cecilio, hemos venimos con un ciclo de charlas con gente relacionada al mundo de la protección. Nuestra intención es poder fusionar lo que es los servicios de protección públicos y privados y hemos decidido con Gustavo, bueno, llevar estas charlas adelante como punto de reunión, de poder juntarnos todos los que nos dedicamos a esto y hablar el mismo idioma, fortalecer las relaciones. Así que eso es un poco la intención y quería hacer un poquito una introducción con respecto a la charla que vamos a tener con vos, porque son una de las personas que tiene experiencia en los dos campos, ¿no? En el campo privado, en el campo público. Entonces, tenés mucha experiencia en los dos segmentos y para nosotros va a ser muy importante. Y acá vamos a tocar otra pata de la protección que a veces no se conoce, no la tenemos en cuenta. Y ahí va a arrancar Gustavo con la primera pregunta para que nos desarrolles un poquito tu experiencia en ese campo, en esa área que poco conocemos. Bueno, Cecilio, buenas noches y gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. El otro día estábamos conversando entre los tres y salió esto de la tercer pata, ¿verdad? Siempre hablamos de los equipos de protección privados y los equipos de protección del Estado, los oficiales.
Ahora, conversando con usted, sale esta tercer pata de los equipos de protección de Naciones Unidas, ¿sí? Los equipos de protección que, según su visión y según lo que fuimos charlando, están en el medio y no tenemos bien definido qué son, esta tercer pata de la protección. Entonces, yo quería preguntarle a usted, con su experiencia como jefe de equipo de protección de parte de ONU, ¿cómo es esto de la tercer pata en los equipos de protección? Vamos a ver. La tercera pata no es los equipos de protección de la ONU. O sea, mi experiencia está con esa institución, ¿ok? Pero realmente yo cuando hablo de esa tercera pata de los servicios de protección, si son estatales, públicos y privados, y luego la tercera, me refiero a todos esos equipos de protección que, perteneciendo a instituciones o incluso a cuerpos diplomáticos, pero a instituciones internacionales, organizaciones internacionales, tienen que estar actuando en otros países. En el caso de Naciones Unidas es una organización reconocida por prácticamente todo el planeta, salvo contadas excepciones, y los equipos de protección que están ahí normalmente suelen ser extranjeros. Hay muchos locales, pero también hay muchos extranjeros actuando con esos equipos. Y esos equipos tienen un problema que no tienen los equipos de protección de esa nación, si son del Estado, y los equipos privados tampoco tienen normalmente. Y es que están ahí en una especie de limbo, que sí, hay una legislación internacional reconocida por casi todos los países, hay un estatus diplomático normalmente, suelen llevar un carnet, un gafete, una documentación en el cual acreditan que en muchos casos pues no pueden ser detenidos por cuestiones diplomáticas, pero no pueden actuar como fuerzas del Estado y no pueden actuar tampoco como privados porque no están legislados dentro de ese país como tal. Entonces sí hay problemas y hay muchas veces problemas de adaptación. Hay mucha gente que ha llegado de la seguridad privada y no han sido capaces de adaptarse correctamente o les cuesta mucho. Al final muchos se adaptan, otros no tanto. Y los que vienen de cuerpos del Estado, de unidades de protección del Estado, también muchas veces les cuesta adaptarse a eso de ya no estar en su propio terreno. No es lo mismo estar en tu propio país protegiendo a una autoridad que estar protegiendo a una autoridad a lo mejor con más riesgo que en tu propio país, pero no estás en tu casa. No son tus normas, no es tu legislación. Y muchas veces tienes que jugar un poco a ser diplomático, nunca mejor dicho en este caso, y tienes que tener mucho tacto y mucha mano izquierda, como dicen en mi país, para poder manejar y poder trabajar en ese entorno. Y eso es una de las cosas que normalmente no se enseñan en la mayoría de los cursos a los que yo asistí. Antes de trabajar con Naciones Unidas, yo había hecho lo que había en aquel momento de protección, tanto dentro de las Fuerzas Armadas en mi país, lo que había en aquel momento, hoy en día es totalmente distinto, es infinitamente mejor la preparación que tiene el personal de protección, tanto militar como policial. Yo venía con esa preparación y había hecho una serie de cursos o de cursillos o de capacitaciones a nivel privado, por mi cuenta. Y me di cuenta cuando llegué a trabajar con Naciones Unidas a un país, en este caso centroamericano, que sí, me valía todo lo que sabía, pero tenía que descubrir y aprender muy rápidamente un montón de otras cosas que realmente ni me habían enseñado, ni me habían comentado y no se me habían ocurrido hasta que me encontré con los problemas de trabajar en un país que no era el mío, con una autoridad relativa a nivel diplomático, pero con un montón de problemas que jamás se me habían ocurrido. Por suerte, también tengo que decirlo, ustedes están en Argentina, pude trabajar con muchos compañeros de la fuerza de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Chile, que ya estaban sobre el terreno y entre unos y otros, pues todos acabamos aprendiendo a adaptarnos o a adaptar lo que ya sabíamos a esas nuevas circunstancias. No sé si me he sabido explicar bien, Gustavo. Sí, claro. Sí. ¿Germán? Sí, Cecilio, en esa experiencia que tuviste durante mucho tiempo,
¿cómo fue alternar entre el Close Protection e integrar equipos operativos en una misma misión? ¿Cómo fue esa experiencia de pasar del traje, ¿no?, al chaleco balístico y en una misma actividad, un día haciendo una cosa y otro día haciendo otro? ¿Cómo fue esa experiencia? En realidad fue peor. Y digo peor porque, por un lado, me tocó hacer de Close Protection, otro día me tocaba hacer protección, pero para algunos fiscales o para algunos investigadores, y otras veces me tocaba hacer de equipo operativo. Entonces, realmente, si te das cuenta, en vez de dos, son triple personalidad. O sea, realmente, más que bipolaridad aquí, lo que tenía era tripolaridad. Fue complicado, pero en mi caso no sé si es por personalidad o yo venía del mundo de militar de las operaciones especiales. Operaciones especiales, sin que yo nunca haya destacado, nunca destaqué dentro de, o sea, era de tipo medio, pero una de las cosas que sí aprendíamos era adaptarnos a cualquier tipo de entorno y a cualquier tipo de circunstancia. Ese tipo de mentalidad yo creo que me ayudó mucho a poder pasar, pues, como dices, del traje y corbata bien elegante, de irme al Congreso, de irme al Palacio Presidencial, de irme a distintas embajadas, al día siguiente ponerme de un poco más casual y acompañar a una serie de investigadores a hacer su trabajo, y al otro día tener que hacer a lo mejor un apoyo con la policía local a un allanamiento o una detención de alto riesgo. ¿Cómo? Yo puedo decir cómo lo he hecho yo y puedo decir también cómo he visto gente que ha fallado en esa adaptación, en el sentido de que ha fallado porque no han sabido compaginar. O sea, había mucha gente que era muy operativa y eran muy buenos en la parte operativa, y luego cuando pasaban a la parte de protección del tipo que fuera, les costaba mucho cambiar ese chip, si me permiten utilizar el término. Entonces les costaba bastante el pasar de operativo a protección. En mi caso, repito, creo que es por esa faceta que me enseñó mi tiempo en las Fuerzas Armadas españolas, el hecho de poder adaptarme a cualquier entorno, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Me resultaba relativamente fácil. Es cierto que, como todo, al principio pues cometí errores, cometí fallos, pero bueno, realmente ese tipo de fallos forman parte del aprendizaje y de la adaptación a todas las circunstancias. Gracias, Cecilio. Gustavo. Tal vez se quedó. Sí, se ha quedado ahí parado en la conexión. Así que, bueno, voy a... dando vueltas ahí. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí estamos. Es lo bueno de estas charlas, ¿no? Le dan ese toque de informalidad que uno puede tomarse su tiempo, ¿no? Así es. Así. Bueno, Gustavo, seguís en la lista ahí para consultar, así que... Sí. A ver, Cecilio, dentro de su experiencia, a ver, el oficial de protección con estatus diplomático, algo que no es común, no es normal, no todos tienen acceso a ese estatus trabajando dentro de la protección ejecutiva. ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras de ser un oficial de protección ejecutiva con estatus diplomático? Es problemático, repito. O sea, el principal problema con el que yo bregué, y como yo, pues casi todos los que hemos estado en distintas organizaciones, en mi caso de Naciones Unidas, pero podría hablar, por ejemplo, del caso de personal de la Unión Europea en determinados países, determinadas organizaciones iberoamericanas, la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera. En ese caso, en muchos de estos casos, sí tienen un carné o un visado que les autoriza o que les da un ligero estatus diplomático. Y digo ligero porque realmente es una cuestión que, aunque aparentemente está bien legislada a nivel internacional, muchas veces no está bien gestionada dentro de los países que te toca trabajar. Entonces, muchas veces tienes que pisar con pies de plomo.
Y es por algo como lo que comenté al principio con la primera pregunta que me hicieron. O sea, es muy difícil, sobre todo los compañeros que vienen de la policía, que vienen de dar protecciones en su país con una forma de trabajar en su propio terreno, en su propio territorio, con sus normas que conocen perfectamente, y de repente tienen que dar protección en otro país y sí, saben, sobre el papel saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus limitaciones y cuáles son hasta dónde pueden llegar. Pero muchas veces el que está enfrente no lo sabe. Puedo contar infinidad de anécdotas en las cuales me ha tocado, por poner el ejemplo, actuando de avanzada de una comitiva bastante importante y de alto riesgo, de tener que explicarle a la persona que estaba en protocolo en determinado ministerio, en determinado palacio, de tener que explicarle el estatus a nivel internacional que tiene la persona a la que yo me estoy adelantando. Y esa persona tener que darse la vuelta y tener que explicarle al que está dentro lo que yo le acabo de explicar. Y luego, en fin, lo que quiero decir con eso es que si te das cuenta, no entra dentro del campo de lo que normalmente se explica en protección. En protección te explican que si atacan a tu protegido tienes que hacer esta llave, tienes que disparar de esta manera, tienes que conducir o manejar de esta otra manera, si está herido le tienes que hacer esto, pero nadie te explica que muchas veces tienes que actuar tú como embajador de tu propia autoridad y en un territorio que no es el tuyo, ante autoridades que no son las tuyas. Y es cierto, tienes un carneo, tienes una autorización, un visado que te permite hacer determinadas cosas, pero a lo mejor el que está enfrente no lo sabe. Ahí está el problema. En el caso de la seguridad privada, supongamos que estuvieran en el mismo caso, cada uno sabe dónde está. El que es autoridad del Estado sabe, no, tú eres una escolta, tú te quedas aquí. Pero con nosotros muchas veces no sabían cómo actuar y muchas veces nos tocaba a nosotros tener que explicarlo. Y ahí pues ya entra muchas veces el saber comunicarte, el utilizar lo que ahora está tan de moda como es el judo verbal y saber comunicar perfectamente a las personas que están enfrente no solo quién eres, qué representas y qué haces ahí y quién es la persona, que ellos ya la conocen, pero a veces hay que explicarles eso. Es que, mira, internacionalmente tiene este estatus y me tenéis que permitir que pase para poder comprobarlo. Pero claro, es su casa, son sus normas y viene alguien de fuera y cuesta mucho flexibilizar esa actitud. Y eso no te lo enseñan en ningún curso. O sea, tienes que aprenderlo sobre la marcha. Si me permites una anécdota muy, muy curiosa, a mí me ha tocado más de una vez tener que ir a ver a algún jefe de protocolo de un palacio, de un congreso, de una cosa así, y llegar y decir, mire, por favor, me lo voy a tomar como un favor personal, le debo un favor si usted me permite poder hacer esta comprobación o poder que pase por esta puerta en vez de por aquella puerta. Y bueno, sí, se lo permito. Y al día siguiente, que estaba de descanso, agarrar un vehículo, irme a una tienda, comprar un vino de Jerez español e irme a ver al jefe de protocolo y decirle, mire, por el favor que me hizo ayer, aún así le debo un favor muy grande, pero mire, para que vea que me acuerdo, ¿dónde te enseñan eso? O sea, ¿dónde te enseñan ese tipo de trabajo diplomático que no tiene nada que ver con disparar un M4, un AK-47, una pistola, una Glock o manejar como si fueras Vin Diesel en Rápido y Furioso? O sea, no tiene nada que ver, o sea, es otro tipo de funciones. Y eso muchas veces los funcionarios que dan protección a autoridades de su propio gobierno, eso no lo tienen que hacer, porque cada uno sabe dónde está parado. Y en el caso de la seguridad privada ocurre exactamente lo mismo, dentro de su propio país. No tienen que hacer eso. Pero cuando estás fuera y tienes que estar trabajando con unas legislaciones que no son las tuyas, pero tienes que dar esa protección, pues muchas veces tienes que estar trabajando casi como en la cuerda floja y alguna vez te tienes que poner duro, usted tiene que hacer esto porque lo marca el artículo tal de tal cosa y usted lo tiene que hacer sí o sí. Y otras veces tienes que ser lo más diplomático posible. O sea, tienes que actuar, pues eso, como marca lo que dijiste tú, la seguridad diplomática. No sé si a lo mejor la anécdota está fuera del lugar, pero es lo que me ha tocado muchas veces tener que hacer. No, la anécdota sirve, por supuesto que es totalmente aplicable, porque ahí también empezamos a tocar el tema de capacitación, que seguramente Germán tiene varias preguntas para hacer relacionado a eso, pero yo lo veo desde afuera y es el típico
caso que demuestra el docente que da el curso de capacitación, pero que además se nota que trabajó en protección. Porque esa experiencia que usted comenta, bueno, yo le debo el favor, pero voy, le compro un regalo, ya está. Se hizo una relación ahí con esa persona que la próxima vez que usted tenga que ir es solo un llamado de teléfono, y coincido con usted que eso no te lo enseñan en ningún lado, pero eso te lo da la calle, te lo da la experiencia, te lo da el vivir trabajando realmente en protección. Tengo un muy buen amigo, Ricardo, es un gringo panameño, y él era, pues como buen gringo, era de los que llegaba, por decirlo así, pegando patada a la puerta y para adentro. Tenemos autoridad, podemos hacerlo. Y yo se lo decía, tranquilo, a dar patada tenemos tiempo, a ponernos duros tenemos tiempo, y si nos ponemos duro a lo mejor conseguimos que hagan lo que queremos, pero mañana nos van a cerrar la puerta en las narices. Y lo que tenemos que conseguir es tener la puerta siempre abierta, porque no estamos en nuestra casa. Estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo todas las cosas legal en protección, pero no estamos en nuestra casa. Y a nadie le gusta que lleguen a su casa y le digan qué es lo que tiene que hacer y quién puede pasar y quién no puede pasar. Cecilio, ahora nos vamos a trasladar un poquito a un bloque que es hablar un poquito del área de capacitación. Tenés experiencia en despliegues y esto yo te quería preguntar, ¿cómo capitalizaste la experiencia en tu participación como oficial de protección en Oriente Medio y qué te dejó esa experiencia? La verdad sea dicha, como oficial de protección, para trasladarlo a luego lo que hice con Naciones Unidas, me dejó a la hora de acompañar, por ejemplo, no en Close Protection, pero sí cuando había que acompañar a algún investigador, algún fiscal o a un juez en un momento o jueza. Sí me ayudó en ese sentido porque realmente muchas de las funciones que tuvimos que hacer en Oriente Medio eran más de tipo militar. Sí, es protección. Es que esa es la otra cuestión a la hora de protección. Hay muchísimos tipos de formas de proteger. O sea, no es lo mismo proteger en mitad de París o en mitad de Estocolmo y esa misma persona se agarra, se monta en un avión, se monta en un jumbo y aterriza en Riad. No es lo mismo. Y cuando llegas y despegas de Riad y te vas no sé, a Del Arán en Afganistán, no es lo mismo. O sea, puede ser la misma persona, pero las aptitudes, las capacidades, qué tienes que mirar, cómo tienes que actuar, es totalmente distinto. Seamos sinceros, ni siquiera el equipo que tú vas a llevar, la forma en la que tienes que actuar es la misma. Entre otra cosa porque incluso a nivel social los comportamientos varían totalmente. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el escolta no está ahí para estar pegando tiros. Precisamente de lo que se trata es de evitar esas situaciones. O sea, un oficial de protección que nunca ha tenido un tiroteo es, en principio, un buen oficial de protección, sobre todo si sus VIP son de alto riesgo. Un oficial de protección o un jefe de equipo de protección que cada 2 por 3 tiene un tiroteo, algo no está haciendo bien. Seamos sinceros. Tiroteo, choque, cualquier cosa así. O sea, entonces, ¿qué es lo que me enseñó? Lo básico. O sea, lo básico en el sentido de lo que todo oficial de protección tiene que saber, esté donde esté. Observar, mirar y adaptarse. Observar, mirar y adaptarse. Y cuando digo observar y mirar, es que no es lo mismo. Una cosa es observar en el sentido de estar continuamente viendo qué es lo que hay alrededor. Y luego el hecho de mirar es enfocarte en aquello que es anómalo. Si observas y miras, normalmente puedes evitar, yo diría que el 85, el 90% de los problemas que te puedes encontrar. Y eso es lo que muchas veces tampoco se enseña a los oficiales de protección. No se les enseña. Se les enseña muy por encima y si ellos tienen la capacidad o tienen el interés, y se habla mucho hoy en día del lenguaje corporal, se habla mucho hoy en día de detectar determinadas pistas, pero no se les enseña realmente, porque eso no es una cosa que se pueda aprender viendo un PowerPoint
ni en un día de clase. Es un trabajo de años y de experiencia. Y de equivocarte, de meter la pata y aprender a base de eso. Entonces, ¿qué me enseñó el pasar de un sitio y de otro? A confirmar que teniendo los principios básicos de la protección bien firmes son los mejores cimientos para luego empezar a construir lo que necesites construir para cada lugar donde trabajas. No es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en un país que está al lado, en Montevideo. ¿Por qué? Porque aunque hablemos castellano todos, aunque más o menos la cultura, el acento, la forma de comportarnos sea la misma, ya cambia las estructuras sociales, cambian la legislación para poder trabajar en cada uno de estos sitios, el comportamiento de los posibles agresores a lo mejor también cambia en un momento dado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la cercanía o la lejanía muchas veces son las que marcan en la forma de trabajar del oficial de protección. Tú me dirás si he sabido contestar a la pregunta. Sí, no, perfectamente, Cecilio. Sí, tal cual. Gracias. Gustavo. Pero Cecilio, insisto, perdón, que recalque esa parte. Muchas de estas cosas que yo estoy comentando, yo no las he aprendido en cursos. Lo he aprendido a base de estar con compañeros con más experiencia que yo y que muchas veces me dicen, mira, eso que tú aprendiste, yo también lo aprendí, pero cámbialo porque no funciona. Por lo menos aquí no funciona. Y cuando eres más joven, yo creo que eso nos ha pasado a todos, cuando tienes 25, 30 y pocos años y menos experiencia, pues lo miras así por encima del hombro, que sabrás tú del curso que yo he hecho. Y cuando llegas a cierta edad y ciertos palos que te da el trabajo, te das cuenta, si yo le hubiera hecho caso, no me hubiera metido la pata aquí. Pero también te sirve de aprendizaje. Y luego vuelves a decirle eso a otros que vienen y te vuelven a mirar con la misma cara que tú le miraste al otro. Seamos sinceros con eso también. Se hace una cadena. Cecilio, usted tiene dentro de su expertise, bueno, usted audita servicios de protección, forma equipos de protección, dirige equipos de protección, y cuando hablamos de la formación en cuanto a equipos de protección, ¿cómo diseñamos realmente, verdaderamente, una capacitación para formar un oficial en protección ejecutiva? Vio que están en el mercado, tenés cursos de un día, de 3 días, de una semana, de 3 meses, de 6 meses, de acuerdo a su experiencia, y usted me va a decir, bueno, de acuerdo al requerimiento y todo eso, ¿no? Pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la cantidad de horas de entrenamiento, de capacitación en distintas áreas, que ya vi que usted abre el juego en cuanto a eso, que tendría que tener un oficial de protección ejecutiva? En mi opinión, el curso mínimo para tener unos cimientos, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a contestar directamente a la pregunta. Los cimientos son importantes para una casa, pero no hacen una casa. No sé si tenemos claro ese ejemplo que quiero poner. O sea, todas las casas necesitan cimientos, pero si yo solamente hago los cimientos, no tengo la casa. Tengo que meterle mucho más. Tengo que meter pilares, tengo que poner columnas, tengo que poner techo, tengo que poner paredes, ventanas, puertas y luego tengo que amueblar y meter todos los detallitos que tenemos en nuestras casas. ¿Es correcto o no? Perdón si estoy siendo demasiado, no sé, sermoneador o demasiado parabólico a la hora de contestar a la pregunta. Bien, para mí un curso mínimo, que serían los cimientos de esa casa hipotética, mínimo, requiere 100 horas de trabajo. 100 horas de trabajo son aproximadamente entre 12 y 14 días de trabajo con 8 horas diarias de trabajo. No sé si lo he clarificado un poco. Eso como mínimo, para sentar unos cimientos sólidos que permita construir luego todo el bagaje de experiencia que vamos a ir acumulando y demás. Y en esos 12, 14, 15 días de curso mínimo para sentar esos cimientos, y me gustaría dejar eso lo más claro, aunque sea un poco aburrido a la hora de contestarlo. O sea, esos son cimientos. El último curso que he impartido fue de 12 días, en los cuales muchos de los días no hacíamos 8 horas, hacíamos 10, 12, incluso 14 horas. Terminábamos, nos daba tiempo lo justo para ducharnos, meternos en la cama y al día siguiente volver otra vez.
Bueno, pues en esos 12, 14 días, cuando terminaba y le entregaba los certificados o los diplomas a los que lo habían pasado, porque no todos lo pasaban. O sea, en mi caso, los cursos que yo imparto, las personas tienen que demostrar que el curso lo han aprovechado. Si no, solamente entrego un certificado de asistencia, con las horas que sean. Me gustaría dejar eso bien claro. O sea, si lo han aprovechado, yo les dejaba también muy claro que con eso ya tenían unos cimientos para construir todo lo que les quedaba. Y dejándoles muy claro a lo largo del curso y dejándoles muy claro en el discurso, la arenga final que les soltaba, que esos cimientos, los sólidos que lo hicieran o los sólidos que lo hayan construido ahora, no significan nada si no se cuidan y no se mantienen. Ellos tienen que estar continuamente reciclándose, continuamente adaptándose y teniendo claro que el trabajo que estoy haciendo hoy en el país que sea, lo mismo me cambian de protegido, me cambian de lugar, de ciudad, en el mismo país, y ya el trabajo, muchas de las técnicas que me servían, voy a poner un ejemplo en Argentina, pongamos por caso, yo llevo 5 años trabajando en Buenos Aires capital y resulta que ahora me trasladan a, no sé, a Mendoza, por poner un ejemplo. Y todo puede parecer que no, es igual, es Argentina, tienen el mismo acento, tomamos el mismo mate, hacemos toda la misma cosa, pero estoy seguro que Germán y tú, Gustavo, me podéis decir que no es exactamente igual, ¿verdad? A la hora de trabajar. ¿O me equivoco? No es lo mismo. Lo hablamos en una de las charlas de un viernes pasado, y más que nada poníamos el ejemplo de los índices de las tasas de homicidios, ¿no? Como para poner un parámetro, ¿no? Entonces poníamos, bueno, por ejemplo, vamos a Uruguay, que usted recién mencionó. No es lo mismo trabajar en Montevideo que trabajar en Punta del Este. Si vas a Brasil, no es lo mismo San Pablo que Río. Si vas a Venezuela, no es lo mismo Caracas que San Cristóbal. En eso coincido con usted. Entonces, ¿qué ocurre? Me dirán, entonces, ¿qué pasa? ¿Cada vez que me cambian de sitio tengo que hacer un curso de reciclaje? No. O sea, lo que hay que hacer es que en los cursos hay que enseñar a la gente todas las técnicas que ellos tienen que tener como base y luego cómo tienen que hacer la adaptación, cómo tienen que hacer el proceso de recopilación de información cada vez que llegan a un sitio. Yo cada vez que tengo que hacer un traslado, y tengo que hacer un traslado mío, de mi persona, para los trabajos, desde el momento en el que ya está decidido que tengo que ir a ese lugar, estoy haciendo una recopilación de información de todo tipo, desde cómo llegar, de cómo moverme, qué ambiente hay, qué tipo de delincuencia, qué cantidad de delincuencia, qué tipo de nivel económico, social hay en ese sitio, qué problemas políticos hay en ese sitio, con quién me tendría que poner en contacto si yo necesito hacer una evacuación, ya sea de mi persona o de quien sea, cómo es la calidad del servicio médico ahí. Todo este tipo de cosas que yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo estarán diciendo, claro, eso es lo obvio. Ok, ¿en qué curso se lo han enseñado a la mayoría? Por poner un ejemplo. En mi caso sí me lo enseñaron, pero me lo enseñaron así como quien pinta un cuadro abstracto a pinceladas o tirándole el cubo de pintura, sin entrar en detalles. El tema, por ejemplo, de rutas principales, rutas alternativas, me lo dieron en teoría, me lo dieron en un papel. Y yo estoy seguro que muchos de los que han trabajado de escolta o que trabajan ahora mismo de oficial de protección también se lo han dado así, en un papel. ¿Esto cómo se hace? Pero a muy poco les han dicho, ahora, sal y hazlo. Sí. No sé si ustedes me pueden confirmar que eso es así o no es así en sus países. Sí. No se le dedica el tiempo que se merece la temática, ¿no? Así es. Entonces, la cuestión es esa. O sea, tenemos que construir los cimientos, evidentemente, para construir una casa. O sea, los cimientos se pueden construir en 1 semana, 2 semanas, incluso en una casa normal. Pero construir una casa completa no se puede hacer en 2 semanas. Y el problema también es otro, siguiendo con la parábola de la casa. El tener una casa requiere estar todos los años haciéndole mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir respecto al trabajo de oficial de protección? Hay que estar todos los años haciendo cosas de reciclaje. Hay que estar llevando incluso, aunque parece una tontería, pero tener nuestra libreta, ya sea digital, ya sea en papel, en la cual voy anotando todas esas experiencias que luego me van a servir como lecciones. Eso también es reciclaje. Y al final del año, agarrar y hacer un resumen de todo lo que he aprendido ese año. No conozco a mucha gente que haga eso, sinceramente, dentro del mundo de la seguridad, en ningún campo.
No sé si ustedes me pueden confirmar, pero no creo que haya mucha gente. Independientemente de que lo hagamos de una manera, de otra, o las dos juntas, también hay muy poca gente que hace verdaderos cursos de reciclaje. Y eso me lleva pues a lo que hablábamos alguna vez con Germán, principalmente, de que los principales cursos que hay, ¿de qué son? Conducción, conducción para oficiales, para escoltas, tiro para escoltas y soporte vital básico para escoltas. Se acabó. O sea, no he visto anunciado en Facebook, no sé si ustedes me pueden rebatir eso, no he visto cursos de información para escoltas, de cómo utilizar las redes sociales para conseguir información, de cómo utilizar las redes abiertas para conseguir información de protección, cómo utilizar el WhatsApp, que lo tenemos todos, para comunicarnos dentro del equipo de una manera eficaz, rápida e inmediata, porque también sirve para eso, ya que lo tenemos, ¿por qué no? Cómo utilizar Waze, por ejemplo, que ya me han dicho que en Argentina está también en boga, cómo utilizarlo correctamente y cómo no hay que utilizarlo para no delatarnos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no he visto en ningún lugar que se enseñe a la gente a hacerlo correctamente. No sé si ustedes me pueden decir que en Argentina sí está ocurriendo. En la mayoría de los países que yo he visitado con temas de protección, no lo he visto. No, normalmente hay etapas de modismo, ¿no? Yo me recuerdo que hace 2 años estaba de moda inteligencia humana, todo lo que era UMIN. Si no hacías UMIN, no existías en el campo de la protección, ¿no? Es decir, vamos pasando por diferentes procesos y adoptamos modismo, ¿no? Bueno, ahora está de moda UMIN, ahora está de moda OSINT, ahora está y vamos saltando, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ha habido un pequeño corte ahí, pero he entendido perfectamente el mensaje. Sí, en todas partes se pone de moda algo y prácticamente es lo único a lo que se dedica. Yo he vivido años en los que se dejaba de lado la conducción, se dejaba de tal, y de repente todo el mundo quería hacer cursos de armas menos letales. Y fue el pum, todo el mundo con armas menos letales. Y empezabas a ver a oficiales de protección que llevaban el bastón extensible, el pepper spray, el taser, la pistola, 2 cargadores, una linterna, la radio, dos teléfonos celulares, y llevaban más equipo que un oficial de patrulla de la policía uniformado. Y si además le añadías que algunos empezaron a ponerse, ahora llevo el torniquete aquí, llevo mi IFAC, mi mini IFAC, y ahora llevo también unos grilletes por si acaso me hacen falta, lo veías de traje y, bueno, pues lo que te preguntabas era, bueno, ¿esta qué se dedica? ¿Se dedica a vender equipo o a protección? No sé si me entienden la broma. Sí, claro. Sí, tal cual. A ver, Cecilio, usted mencionó con Germán esto de las modas, ¿no? En cuanto a capacitaciones, y coincido con usted que antes era el tiro para escolta, la conducción para escolta, ahora el soporte vital básico, la comunicación no verbal, y nos seguimos metiendo dentro de las modas que hay en el mundo. Ahora, con todo lo que cambió, los requerimientos de las personas que contratan oficiales de protección ejecutiva, ¿cuáles son sus recomendaciones para que un oficial de protección ejecutiva esté realmente capacitado? A ver, pongamos distintos temas. Tiene que saber esto, así. ¿Cómo podemos organizarlo? Lo primero que hay que ver es como voy a hacer otra comparación. O sea, la medicina. O sea, todos los médicos salen con una serie de años que son comunes para todos, tienen unos conocimientos básicos comunes, pero luego existen especializaciones. En el caso de la protección ejecutiva es exactamente lo mismo, no todo el mundo vale para todo. Es más, no sé si Germán, que yo sé que tiene experiencia en el ejército, Gustavo me va a disculpar si no tengo ese dato, pero en el caso de Germán, yo estoy seguro que en Argentina habrá pasado de que le habrá llegado una mochila que servía para montaña, servía para buceadores, servía para saltar en paracaídas, servía para ir montado a caballo, servía para bajar esquiando por mitad de los Andes. O sea, era una mochila polivalente. Estoy seguro de que conocerá eso porque yo la sufrí en mi propio país y en mi propio ejército. Bien,
Y a fin de cuentas, esa mochila polivalente no valía para ninguna de esas cosas. Era un rompenarices, por no decir otra parte de la anatomía, por ser educado. O sea, las cosas polivalentes están muy bien para llevar una navaja o para llevar un alicate multiuso, para que nos saquen de un apuro cuando un tornillito se nos suelta, pero una herramienta multiuso no sirve para reparar el cárter de un vehículo, no sirve para cambiar una rueda, por poner un ejemplo. ¿Sí o no? Son para hacer detalles muy pequeños. En el caso de los que me dicen los escoltas o los oficiales de protección ejecutiva, ¿qué tengo que saber? ¿Para qué se está usted capacitando? Hay unos cimientos básicos, y ahí estoy de acuerdo que tenemos que tener conocimientos de manejo de vehículo, tenemos que tener unos conocimientos básicos de soporte vital básico, de medicina de estabilización, tenemos que tener unos conocimientos algo más que básicos de manejo de armas, porque es una responsabilidad, o sea, estamos trabajando con herramientas letales, con potencialidad de letalidad, pero también tenemos que saber manejar el tema de cómo me relaciono con mi VIP, cómo me relaciono con las personas del entorno de mi VIP, y eso es una asignatura pendiente. Tengo que saber también cómo informarme y cómo utilizar esa información correctamente si el VIP tiene que desplazarse a un lugar o tiene que desplazarse a otro, y tengo que saber cómo hacer, aunque sea pequeño, aunque sea un escolta solo que va protegiendo a un VIP nada más, tiene aún así que saber qué rutas puede utilizar, cuáles tiene que cambiar, dónde está el hospital más cercano, ese tipo de cosas que yo cada vez que pregunto a muchos oficiales de protección, incluso a nivel estatal, en muchos países, ¿dónde está el hospital más cercano? Pues yo creo que está ahí, ese, el que sea, no importa. Y en el momento que ya tiene que estar pensando dónde está, ¿ustedes creen que sabe realmente dónde está? No. Me preguntan también muchas veces, bueno, un oficial de protección tiene que saber de mecánica. O sea, no tiene que ser un mecánico, pero tiene que saber hacer pequeññas cosas, igual que con el tema de la medicina. ¿Por qué? Porque en un momento dado le puede sacar de un apuro. Tiene que saber determinadas cosas del vehículo, porque si es el responsable de manejar ese vehículo, tiene que saber revisarlo correctamente y saber qué cosas tiene que controlar. O sea, la lista podría ser interminable. O sea, podríamos hacer un listado enorme. Lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta de un pequeño detalle. No son conocimientos que tengamos que saber por trabajar en protección ejecutiva. Son conocimientos que tendríamos que saber por nuestra vida cotidiana. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Doy cursos de conducción. En el 99.8% de las ocasiones, lo primero que yo tengo que enseñarle a la mayoría de los pilotos de seguridad, conductores de seguridad, oficiales de protección que manejan vehículos o que van en vehículos, es cómo tienen que sentarse en el vehículo. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero en la mayor parte de los casos lo tengo que hacer así. Partiendo de a qué distancia tienen que estar las rodillas, en qué ángulo, a qué altura tienen que estar sentados, cómo tienen que tener el asiento, por qué el cinturón tiene que estar de una manera determinada. Me voy a permitir un lujo de hacer una pregunta a los dos, a Germán y a Gustavo, aunque ya sé la respuesta, pero más que para nosotros es para los oyentes. ¿El oficial de protección lleva cinturón o no lleva cinturón de seguridad? Sí, claro. Siempre. Sí. Ok. Yo le voy a hacer la pregunta directamente. Yo sé que yo soy el entrevistado, pero me van a permitir que yo se la haga a ustedes también. ¿Cuántos de sus compañeros en protección le dicen que si van armados y protegiendo no tienen que llevar cinturón de seguridad? Sí. Y el cinturón va puesto por atrás. Para que no suene el pipi por llevarlo desconectado, ¿de acuerdo? Y yo, cuando me sueltan eso y se ponen además cerriles, cuando digo cerriles es de eso de, no, es sin cinturón. Ok, muy bien, permítame, yo manejo, súbase ahí de acompañante, no lleve cinturón. Es como va usted, ¿no? Sí, no es. Mira, por favor, ¿me puede decir a qué velocidad voy? Gira la cabeza y dice, va usted a 30 y ¡pum! En ese momento clavo el freno. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Se abraza el vidrio. Y en ese momento que ocurre eso, le digo, saque el arma. La mitad de las veces ni me está escuchando porque su mente está en el golpe que acaba de recibir, que lo he hecho a propósito. Y es tan simple como que todo en la vida
tiene su técnica. El cinturón de seguridad no me estorba si sé cómo tengo que llevarlo y cómo tengo que quitármelo. Y como eso es la distancia con el volante, lo mismo es la distancia a la que tengo que colocarme del VIP, que ahí volvemos a otra cosa. ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? No, siempre en el lado derecho del VIP, porque de esa manera mi mano, ok, pero es que resulta que todo el público está en el lado izquierdo. Y al lado derecho hay un muro de 6 metros de altura sin ventanas. ¿Qué hace usted en el lado derecho? No sé si me explico el contexto. O sea, ¿cuántas cosas tiene que saber un escolta? O sea, lo primero que tiene que aprender a hacer un escolta es a pensar. O sea, si el escolta no sabe pensar, da igual que le demos una enciclopedia de conocimientos para aprender. No va a servir de nada, porque lo que va a hacer es seguir el orden alfabético, A, B, C, D, y en el momento que las circunstancias lo coloquen en la Z, si no pasa antes por las otras 20 letras, no va a llegar nunca a solucionar el problema de la Z. No sé si me he sabido explicar bien, Gustavo y Germán. Sí, perfectamente. Claro. Cecilio, siempre cuando hablamos, venimos hablando hace 5 meses en otro lado sobre tiro, y le damos recomendaciones al que va a tomar una capacitación de que tiene que hacer 5 preguntas puntuales al instructor con el que va a tomar una capacitación. Eso en el área del tiro. Ahora, en el área de la protección, ¿qué aspectos debería tomar en cuenta esa persona que va a tomar una capacitación? En el tiro hemos desarrollado un cuestionario de 5 preguntas, pero fundamentales, pero en el área de la protección. Algunos tips que tiene que tener en cuenta uno cuando va a tomar el curso. En realidad son las mismas preguntas. Y las mismas preguntas son porque son las mismas que estamos, en este caso tú y yo, estamos trabajando muchas veces con ellas. Es, por lo pronto, ¿cuándo fue el último curso que hizo de actualización ese instructor? Porque si ese instructor está enseñando lo mismo que aprendió hace 20 años, sí, es verdad que la mayoría de las técnicas que utilizamos a nivel básico son las mismas que utilizaba la Guardia Pretoriana cuando protegía a Julio César. Es cierto. O sea, seamos sinceros, o sea, la mayoría de las formaciones, la mayoría de las cuestiones que hacemos muchas veces están basadas en miles de años de trabajo. Pero hay muchas otras, ahí está la diferencia, que los cambios, las modernizaciones, las actualizaciones, la evolución de todo en la sociedad, hay que ir adaptándose. Y los conocimientos de hace 20 años no hay que tirarlos a la basura. Lo que hay que hacer es sumarle más cosas. Entonces, cuando una persona lleva 20 años sin actualizarse en ningún campo, no estoy hablando solo de seguridad ejecutiva, sino en medicina, o sea, supongamos un médico que hace 30 años sacó su flamante diploma como médico en la especialidad que sea y no ha vuelto a hacer ni nada, no ha ido a ningún seminario, ninguna convención, no ha hecho ninguna actualización, no se ha preocupado, simplemente lo que aprendió hace 30 años es lo mismo que está aplicando ahora. Sé por experiencia, porque tengo muchos conocidos médicos, que ellos mismos se echan la mano a la cabeza cuando ocurre eso. Y creo que tenemos un conocido común, ¿verdad, Germán? Sí, sí, tal cual. Que también hizo lo mismo, un médico. O sea, a nadie se nos ocurre eso. Pues con la protección ocurre lo mismo. Y en el caso de los instructores de protección es lo mismo. ¿Cuándo tomó el último curso de actualización? Segundo, ¿qué técnica se utiliza ahora de protección que no utilizaba hace 5 años? O modificándola, que sería la tercera pregunta, ¿qué cosas hace ahora que no hacía hace 5 años? Es así de simple. La otra cuestión es, en este caso, ya si lo queremos ponernos muy específicos, pero que en el tiro también entra, solamente en cuestión de tiro también entra, es qué técnicas son válidas en un entorno y no son válidas en otro. Esa es también otra de las preguntas que hay que hacer. ¿De acuerdo? Alguno me dirá, bueno, pues también habrá que preguntar si tiene experiencia en protección. Sí, también es muy importante. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber de protección con los PowerPoint y con los manuales que verte 18 o 20 horas un día y otro día y otro día con dolor de rodillas, con dolor de lumbares, con dolor de tal, no comiendo a tu hora y muchas veces teniendo que aguantar VIPs groseros, maleducados y que tratan mal. Seamos sinceros. O sea, porque
Si fuéramos Kevin Costner, como los tres, yo sé que somos de la edad suficiente para acordarnos de la película del guardaespaldas de Kevin Costner, si fuéramos Kevin Costner y estuviéramos con Whitney Houston, seguramente ese dolor de rodillas y de espalda no nos molestaría. Pero es que el trabajo de protección es dolor de rodillas, dolor de pies, dolor de riñones y estar hora tras hora tras hora dispuesto con todos esos dolores, mal comido, mal bebido y soportando muchas cosas. Porque además también tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener una fortaleza psicológica para aguantar. Y lo voy a decir, espero que no ser mal educado, pero lo voy a decir con la palabra más clara que se me ocurre. Estar aguantando todas las estupideces del mundo, muchas veces del mismo protegido y del entorno del protegido. ¿Y eso en qué curso lo enseñan? Gustavo, Germán. No, eso viene dentro del combo, ¿no? Y es lo que hablábamos días atrás, Cecilio. Después de hacer una capacitación, salen a buscar trabajo con un certificado que dice que sos especialista en protección, que sos custodio profesional, que sos el término que sea. Y ahí es como que chocas contra una pared, ¿no? Porque después te pasa que cuando vos haces la selección del personal, tenés chicos que, por ejemplo, no saben subirse un auto, no saben subirse un vehículo, y te vienen con 4 certificados de cursos de protección. Entonces, bueno, a ver, si no te sabes subir al auto, esto es lo mismo que disparemos y no sepamos poner la munición dentro del cargador, o sea, va todo de la mano, y sin embargo son cosas que pasan, y se hace complicado después seleccionar gente. En este caso, yo tengo un pequeño formulario a la hora de entrevistar a las personas que están para equipos de protección, ya sean estatales o ya sean privados o de instituciones del tipo que sea, y es ¿dónde se ve usted dentro de 5 años en este trabajo? Porque esa pregunta es fundamental. Y eso muchas veces ya indica qué tiene esa persona en la cabeza respecto a este trabajo. El problema muchas veces de las personas que se dedican a este trabajo tienen una idea muy equivocada. Se piensan que por el hecho de ser escolta ya son una autoridad y pueden hacer lo que quieran, cosa que todos sabemos que es precisamente todo lo contrario. Sí. Es precisamente todo lo contrario. A mí me pasaba muchas veces que con algunos VIPs me decían, no, es decir, es que usted tiene que ser más agresivo. Yo ya hace años que no hago protección directa, ya hace bastantes años, pero me pasaba. Y yo me quedaba callado, no contestaba y dice, bueno, pues no me va a decir. Mire, vamos a ver, cualquier acción que yo haga, buena o mala, no va a repercutir en mí. No van a decir que Cecilio Andrade hizo esto, no, van a decir que él, guardaespaldas o el guarura o el escolta o el matón, normalmente, de tal señor, de tal autoridad. Entonces, todo lo que yo haga va a repercutir en su reputación y mi trabajo también es proteger su reputación. No solamente que no lo apuñalen o no le tiren un pastel a la cara, sino que su reputación también tiene que estar protegida con mi trabajo. Y si yo soy un grosero y voy pegando golpes por todos lados y voy contestando mal a todos lados y me pongo en plan enérgico, por mucho derecho que yo tenga a hacerlo, yo no voy a sufrir. Nadie se va a acordar de mi nombre, ni de mi cara. Se van a acordar de usted y del matón que va con usted. Entonces, esa es una de las cuestiones que muchas veces, a la hora de preguntarle al muchacho, ¿dónde te ves dentro de 5 o 10 años en este trabajo? Y curiosamente, yo diría que como el 80% no saben contestar. Y como mucho contestan, no, yo quiero ser jefe de equipo. ¿Qué significa ser jefe de equipo? Y ahí ya se acabó. Se acabó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, porque no, jefe de equipo es mandar. ¿Mandar qué? Porque ya tenemos el problema. O sea, no saben exactamente qué funciones tiene y, sobre todo, lo más importante, qué obligaciones tiene. ¿Qué responsabilidades? Corrijo la palabra, más que obligaciones. ¿Qué responsabilidades tiene como jefe de equipo y como jefe de protección? Porque, créanme, y yo estoy seguro de que no les digo nada nuevo a ustedes, muchas veces las responsabilidades del jefe de equipo pasan por ser niñero, psicólogo, proctólogo y no sé cuántas cosas más a la hora de ampliar las necesidades con el protegido o con el entorno del protegido. Se transforma uno en un acompañante terapéutico. Prácticamente.
prácticamente. Sí. Y eso, vuelvo a decir, no es algo que se aprenda en ningún curso. Eso se aprende a base de darte cabezazos contra las circunstancias, contra las situaciones y contra muchas. Puedo poner ejemplos que yo estoy seguro que a muchos de los que se dediquen a la protección no les va a asombrar. Recuerdo en particular, con este compañero que comenté al principio, con Ricardo, estuvimos como 15, 20 días en los cuales no teníamos equipo de relevo. Y era un día sí, un día sí, un día sí, durante 14, 15 días. El VIP se estaba acostando sobre la 1, las 2 de la madrugada, y eso porque él se daba cuenta que estábamos agotados. Pero él tenía que hacer ese trabajo y intentaba ir lo más pronto posible, pero raramente se acostaba antes de las 2 de la mañana. Y él se levantaba a las 7, con lo cual quiere decir que si él se acostaba a las 2, que lo dejábamos en su alojamiento, los que nos íbamos a descansar, que no éramos todos, los que nos íbamos a descansar, yo estaba llegando a mi apartamento 1 hora más tarde, eran las 3. Ha habido días que yo me he despertado, porque tenía puesto ya el despertador, a las 5:30, o sea, llegaba al apartamento a las 3, a las 5:30 me despertaba el despertador, todavía de traje y corbata, con la corbata aflojada, pero tirado en la cama en estado comatoso. Levantarme, quitarme la camisa, quitarme esa, ducharme, ponerme una camisa nueva, ponerme otro traje, ponerme otra corbata y en estado cerebralmente de zombie estar allí antes de que se levante el VIP. Yo creo que a ninguno de los dos les asombra, ¿verdad? No, a ver, es habitual que pase porque también está el tema de que los equipos de protección, más en la parte privada, siempre son menos los elementos de los que realmente necesitas y el servicio lo tenés que cubrir igual. Por eso mismo, pero eso también pasa en las instituciones públicas en muchos casos y también pasa en las que comentaba antes, como ejemplo con lo que me pasó a mí, y lo que yo estoy contando fue con Naciones Unidas. Y fue algo que nadie se le explica cuando estás haciendo los cursos. O sea, todo el mundo se queda con la imagen de Kevin Costner, sobre todo los que somos de mi edad, con la imagen esa de cuidar a Whitney Houston y llevártela en brazos. Esa parte es preciosa, pero a la hora de verdad te va a tocar, pues eso, dormir 2, 3 horas, desayunar sobre la marcha. O sea, agarras el café por la marcha, te lo bebes, lo dejas en el otro lado y continúas por el otro. Y eso no siempre es así, obviamente, pero también es muy normal. Es una gran realidad que hay que saberlo. Ahora, en esta situación de pandemia, no pasa seguido, pero con Gustavo, la franja normal de mandarnos mensajes de WhatsApp está entre las 2 y 3 de la mañana y entre las 6 y las 7 de la mañana. Ese es el horario nuestro normal de comunicación en actividades normales. A la noche hablamos de la vida y de estas cuestiones y a la mañana nos pasamos los partes de tránsito. Él me manda imágenes, yo le mando información, entonces es muy cierto, ese es el rango de comunicaciones. La verdad que esto tiene esto, ¿no? De particular, esto y que se adopta como un estilo de vida, ¿no? Dedicarse a la protección. Pues sí, y no es una vida ni cómoda ni bonita, seamos sinceros. Y no porque haya tiroteos todos los días, ni haya persecuciones de alta velocidad, ni nada de eso. O sea, no es bonita simplemente porque son horas y horas con los riñones destrozados, mal comido, no puedes ir al baño, tienes que estar, en fin. Y eso, soportando sobre todo que en mi caso particular, que soy una persona, aunque aparente lo contrario, soy muy poco paciente. O sea, mi paciencia es forzada. O sea, muchas veces mi paciencia es de quedarme mirando y se me pasa por la cabeza, ahora mismo te hago esto, te rompo la rodilla, te parto esto, y ya con eso te relajas un poquito. O sea, realmente yo no soy paciente, pero tienes que sacar esa actitud de algún lado. Y sin ser paciente, pues tienes que regarlo. Sí, tal cual. Antes de pasar al próximo bloque, quiero saludar, hay hermanos de Colombia, de Bolivia, está el general Paulino de México, está nuestro amigo Ruiz de Colombia, también lo vi por ahí conectado, así que nada, un saludo para toda la gente que nos está acompañando en la charla. Así que, ¿qué te parece, Gustavito, si entramos en el tercer bloque, ¿no? Que es un bloque interesante. Bueno, Cecilio, a ver, doctrinas. ¿Qué podemos hablar de
veo que también acá hay un tema de modas, ¿no? Durante un tiempo tenemos una doctrina americana, después tenemos una doctrina israelí, después nos gusta el servicio de protección de Putin, entonces somos todos rusos, después nos gusta la gente que trabaja en Oriente Medio, después nos gusta la gente que trabaja en Europa del Este, y se nos mezclan todas las doctrinas. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿qué me puede decir usted de todas esas doctrinas en protección? Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que todas las doctrinas, todas las técnicas, todo lo que nosotros queramos en cualquier saber humano, nacen por una razón y en un contexto muy específico y muy particular. O sea, partamos de esa premisa. O sea, las técnicas, los procedimientos o la escuela israelí, la escuela eslava, la escuela rusa, la escuela norteamericana, la escuela sudafricana, que también está por ahí purulando, la escuela de cualquier cosa, no solo de manejar armas, no solo de protección ejecutiva, sino de todo lo que es el saber humano, nacen en un contexto y en una situación. Entonces, si partimos de que queremos aplicar una serie de técnicas sin conocer el contexto y la situación en las que nacieron, simplemente porque las hemos visto en la televisión o porque hemos ido a hacer un curso en un contexto y en una situación determinada y queremos meter estas técnicas en otro contexto y en otra situación que a lo mejor no encajan, o a lo mejor sí, o a lo mejor encajan a un 10% o a un 20% o parcialmente en mayor o menor medida, pero eso implica una cuestión muy sencilla y que es lo mismo que llevamos hablando el tiempo que llevemos. No sé si llevamos ya casi como una hora, ¿no? Si no me equivoco. Una hora. Sí, una hora o un minuto. Hora. Pues vamos a ver. Primero tenemos que conocer el por y el por qué. En realidad tenemos que saber el qué, la técnica en este caso, o la escuela, por qué nació, para qué nació, en qué contexto, o sea, cómo, y cuándo se aplica al 100% o cuándo hay que utilizarla parcialmente. Y luego, una vez que tengamos eso, de ese procedimiento, de esa escuela, ver si encaja en la situación en la que yo estoy trabajando. Vamos a ver, está muy bonito las técnicas en Europa del Este, muy bien, pero es que el entorno de Europa del Este no es el de Buenos Aires. Lo hablo porque ustedes están en Argentina. Y lo mismo puedo decir de otros muchos sitios. Habrá cosas de la escuela rusa que encajen, cosas. ¿Al 100%? No. La escuela americana, corríjame si me equivoco, porque a lo mejor puedo estar equivocado, se basa en superávit, o sea, el superar cualquier intento de agresión con exceso de medios y exceso de información. No exceso en el sentido que yo diga que sobra, no. O sea, si puedo poner 20 escoltas, 20 oficiales de protección, en vez de meter 5, pues meto 20. Y si puedo tener personas chequeando las comunicaciones, la radio, la televisión, la internet, Facebook, el WhatsApp, la telefonía, etcétera, etcétera. Pero le voy a hacer una pregunta a usted, Gustavo. ¿Usted dispone de toda esa información y todo ese recurso humano? No. De acuerdo. ¿El contexto de Tel Aviv, con lo que tienen, es lo mismo que lo que ocurre en Mendoza? No, para nada. Con lo cual, muchos de los procedimientos que en Tel Aviv no solamente son válidos, sino son necesarios para la supervivencia de los oficiales de protección que están allí, muy probablemente muchas de las técnicas específicas de esa escuela no las pueda usted aplicar al 100% en Mendoza, en Buenos Aires o en la Patagonia, por poner un ejemplo de Argentina. Entonces, las escuelas y procedimientos, y eso Germán lo sabe porque hemos coincidido con muchos cursos, yo lo aplico, lo que acabo de decir, lo aplico a todo lo que enseño, tanto con armas como... O sea, es la cuestión de para qué se crearon estas técnicas, quién las creó, por qué las creó y para qué las creó. Voy a poner una cosa muy sencilla que seguro que los que están escuchando que manejan armas lo entienden. ¿El arma hacia arriba o el arma hacia abajo? O sea, hay gente que dice que siempre hacia abajo, si la llevas hacia arriba es una locura, y hay gente que dice lo contrario. Hay muy poca gente que diga, bueno, pues yo utilizo el arma hacia abajo principalmente para esto, y para esta cosa utilizo el arma hacia arriba. Y en un momento dado utilizo el arma en un término medio. Y otras veces llevo el arma hacia arriba un poco, pero otras veces la llevo más pegada a mi cabeza. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, eso es analizar.
Eso es analizar. Eso es saber en qué contexto trabajo y cómo aplicar las técnicas. En el caso de la protección es exactamente lo mismo. Está muy bien querer parecernos a determinados equipos que los vemos muy bonitos en la televisión, pero a lo mejor no tenemos ni los medios, ni las capacidades, ni la información y sobre todo, no tenemos ni el entrenamiento, ni la experiencia, ni la coordinación que a lo mejor tienen esos equipos. Tal cual. Y esto, Cecilio, quiero aprovechar acá para hacer un paréntesis, porque acá vamos a entrar también a hablar un poquito de mitos y realidades. Pero hay algunas preguntas de la gente que nos está siguiendo. Voy a leer algunas. Marcelo Kunz, comisario Kunz, un abrazo gigante, Marcelo. ¿Qué arma corta recomendás para una aportación oculta? Y después te hago las otras. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta al señor comisario. ¿Qué arma tiene él de dotación? A ver, esperemos que nos vaya respondiendo. Glock 19. Glock 19. A ver. Lo conozco. Yo estoy seguro que él mide más que yo. Lo sé porque la mayor parte de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra son más altos que yo, menos los bosquimanos del Kalahari. La cuestión es la siguiente. Si esa es el arma que usted tiene, da igual el arma que usted lleve para porte oculto. Usted lo que tiene que aprender son las técnicas más eficaces para poder llevar ese arma de manera oculta, o sea, en porte oculto. Usted tiene que entrenar esas habilidades, tiene que entrenar cómo llevarla de tal manera. Una de las cosas de las que muchos de mi entorno me han dicho, pero vas armado. Y sí, voy siempre armado. Pues nunca me había dado cuenta. Mido 1,60 m, Germán lo sabe, mido 1,60 m y soy delgado. Estoy en forma, pero delgado. Y una Glock 17 es un arma voluminosa, incluso para una persona de un tamaño ya más de hombre, como dicen algunos. En mi caso, que tengo un tamaño más de petit, pues que no se me note implica que trabajo mucho esa técnica. Entonces, ¿qué arma recomiendo para porte oculto? La que usted tiene. Aprenda a manejar. Evidentemente, si usted tiene una Desert Eagle calibre 50, le voy a decir que tiene que usted ser muy, muy grande para poder ocultarla. O claro. Si tiene usted una escopeta de cañones recortado, pero lo ha recortado a medio metro de distancia de los perrillos de la escopeta, pues entonces sí, tiene que ser un poco grande. Yo estoy hablando y le pido disculpas al señor comisario si piensa, no pretendía faltarle el respeto. Lo que quiero decir, si usted tiene una Glock 19, usted tiene una Walther, usted tiene una Versa de cualquier modelo, esa es la que tiene, practique hasta que usted se sienta cómodo y que no se note que lleve un arma encima. Y sobre todo, no solamente que no se note, porque que no se note es relativamente fácil. O sea, la meto lo más adentro posible de mi ropa, me tapo bien de ropa y ya está. Ahora, que no se note y que sea capaz de utilizarla con la mayor rapidez y la mayor eficacia posible. Entonces, volvemos a lo que siempre abogo. Entrenamiento, 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 entrenamiento y adaptación, 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 adaptación. No sé si le he sabido contestar al señor comisario. Yo creo que sí, lo conozco personalmente y es uno de los grandes capacitadores en protección que tenemos en el país y nos consta de que le dedica mucho tiempo a su entrenamiento, pese ya estar retirado. Ya lo estoy viendo. 120 kilos y 1,78 m. O sea que con la Glock 19 la puede llevar perfectamente en el bolsillo del lado derecho del pantalón. Sí, sí. Así que, bueno, Cecilio, acá hay otra pregunta de Vicente, que es de Mendoza. También se dedica a la protección. ¿Cuál es el calibre de armas recomendado y qué tipo de munición en un equipo de protección? ¿Alguna recomendación con eso? Vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Yo voy a decir ahora mismo lo que yo recomiendo para cualquier equipo de protección. Todos tienen que llevar el mismo arma. ¿Por qué? Creo que la respuesta es obvia. Si somos 2 o 3 y cada uno tiene un arma distinta, quiere decir que si yo caigo, mi equipo no lo puede utilizar el resto de compañeros. O sea, mis cargadores, aunque sean del mismo calibre, no lo pueden utilizar. Si partimos de esa premisa, de que todo el mundo tiene que llevar el mismo arma, que es lo más recomendable,
lo siguiente que tiene que ser más recomendable es que todo el mundo debería tener el mismo calibre, para que en su defecto, si no llevamos la misma arma, yo pueda descargar un cargador de mi compañero y meterlo en el mío. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué calibre es el más recomendable? Le vuelvo a decir lo mismo que he dicho desde el principio de esta entrevista. ¿Dónde va usted a trabajar? Porque esa es la cuestión. Si usted va a trabajar en mitad de Afganistán o en mitad de cualquier país que está ahora mismo en guerra en África, a lo mejor necesita llevar muchos cargadores y con lo cual necesita unos calibres que le permitan cargar con muchos cargadores. Pero si usted está trabajando en Mendoza, la contestación que le voy a dar va a ser mucho más práctica y mucho más económica. ¿Cuál es el calibre más accesible para usted en Mendoza? Y digo accesible de que sepa usted que nunca le va a faltar munición cuando la vaya a comprar o la vaya a adquirir, que nunca le va a faltar los modelos que usted necesita y que económicamente puede usted comprar esa munición tanto para entrenar como para trabajar. Porque si usted compra un calibre, el que sea, que es muy eficaz, muy preciso, muy potente, el hipotético e irreal poder de parada de tal calibre respecto a este otro calibre, pero resulta que ese calibre que usted lleva, esa pistola, para poder tener munición para entrenar, la tiene que encargar con 2 meses de antelación para que se la traigan a su armería, no le sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué calibre le recomiendo? El calibre que se adapte a todo eso que yo le acabo de decir. Le voy a decir una cosa. A mí me encanta el calibre 40. Para mí es uno de los mejores calibres, pero raramente lo utilizo. Raramente lo utilizo trabajando. ¿Por qué? Porque no en todos los países he podido trabajar, donde he ido a trabajar, he encontrado que he podido disponer del calibre 40. Pero en cambio, he viajado a Singapur, sin ir más lejos, he estado en Hong Kong y he estado haciendo trabajo con policías de allí y con compañeros de allí, y el 9 Parabellum me lo he encontrado en todos los rincones del planeta. Y me guste más o me guste menos, a ver si adivina qué calibre voy a elegir principalmente, solamente por disponibilidad. Sí, entonces, claro. Le digo lo mismo que al señor comisario con el tema de las armas. No se trata muchas veces de decir qué calibre me va a poner, no, el 45, el 40. Yo sé que vamos a empezar a discutir y alguno va a empezar a decir, no, es que el 45 tiene esto, el 40 tiene esto. Me conozco ya esas discusiones y siempre les digo lo mismo. Ok, está muy bien, todo eso está muy bien y seguramente todos tengan razón. Pero se trata de trabajar. Si yo puedo llevar la misma munición que todos mis compañeros para que podamos todos intercambiarnos, podemos intercambiar cargadores y en un momento dado resulta que con este calibre yo puedo entrenar todos los fines de semana sin dejarme la mitad del sueldo en comprar la munición y aún encima dispongo de esa munición siempre que quiera porque no falta nunca, pues voy a elegir esa. Seguramente el general Don Paulino, él dirá que muchos de los equipos de protección que trabajan en México tienen que trabajar con el 9 corto, con el 380 auto. ¿Por qué? Porque es la munición que está accesible para todos los civiles en protección privada. Pero en protección del Estado llevan el 9 Parabellum. Y podríamos seguir así. ¿Qué munición es la más apta? La que usted consiga de la mejor manera. Y eso es lo mismo en Mendoza que en mitad de Sudáfrica. Si usted lleva una pistola del calibre 40 o del calibre lo que sea especial, un 357 SIG o un 5.7 a mitad de Centroáfrica, muy probablemente usted trabajará de maravilla hasta que se le agote la munición. Y luego tendrá que tirar esa pistola para conseguir otra de munición que haya allí. Sí, no sé si he sabido contestar al compañero. No sé si he sabido contestar al compañero. Sí, clarísimo. Había una pregunta, Cecilio, también relacionada con el tema de los chalecos. Acá la está haciendo Julio César Ley. Es un policía retirado de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Yo acá se la subo. Él acá pregunta si, a ver, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Siguiendo el hilo de las respuestas que usted viene dando en cuanto al calibre y el tipo de arma, bueno, la respuesta está más o menos ya clara.
pero por respeto a Julio, le subo la pregunta y lo escucho a usted su respuesta. Bueno, vamos a ver. A ver cómo lo diría. Igual que he contestado con la pistola, que he contestado con la munición, con los chalecos, digo lo mismo. ¿Qué tipo de protección necesita usted? Porque en muchos casos yo ahora mismo podría sacar el baúl donde guardo los chalecos. Tengo chalecos que son exclusivamente para puñaladas y pinchazos, pero no me aguantan un tiro. Bueno, a lo mejor del 22 sí, pero de un 9 Parabellum o incluso de un 9 corto dudo mucho que me aguanten el impacto. A lo mejor lo frenan un poco, pero muy probablemente me logre penetrar. O sea, son chalecos exclusivamente para un corte o una pinchada. ¿Por qué? Porque el riesgo principal que tengo en ese tipo de trabajos no son de que vayan a dispararme a mí o al VIP, sino que lo quieran apuñalar o le quieran hacer algo de tipo contundente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de chaleco? Lo primero hay que analizar qué trabajo voy a hacer, qué tipo de riesgo voy a correr. Luego lo siguiente que tengo que mirar es, porque hay muchos chalecos de nivel 2 o nivel 3. O sea, yo tengo de nivel 3, por poner ejemplo, tengo unos que son así, finísimos, para llevar debajo de camisas como esta, y tengo otros de nivel 3 que son de 1,5 dedos de grosor. ¿Correcto o no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de chaleco en ese contexto. Si lo voy a llevar por fuera, si lo voy a llevar por dentro. Si el llevarlo por dentro me implica más o menos comodidad, más o menos volumen o más o menos incomodidad. Estar con el chaleco las 24 horas del día, las 24 horas del día, muchos días, acaba pasando factura. Y le voy a poner ejemplos de facturas que no son solamente, y dice, no, es que es incómodo y me produce rozadura. No solo eso, usted se puede deshidratar y ser totalmente inoperativo en su trabajo. Y eso es una de las cosas que también nos olvidamos. La otra cosa es que usted puede acabar con una infección de piel. Conozco muchos oficiales, incluso llevando camiseta, que es lo recomendable, obviamente, pero que acaban con infecciones de piel graves, muy, muy graves, precisamente por cuestiones de chalecos. Entonces, ¿qué chaleco le recomiendo? El que mejor se adapte a la misión que usted tiene que cumplir. Usted tiene que proteger a un VIP de muy alto riesgo que muy probablemente le disparen con armas relativamente potentes. Cuanto más protección lleve usted, mejor. Que le puedan disparar a su VIP es algo que puede ser anecdótico en un momento dado. Bueno, pues con un nivel 2 a lo mejor voy bien. Sé que a lo mejor la contestación que yo le acabo de dar no es la que el caballero quería. A lo mejor él quisiera que yo le contestara, no, este o este. Yo nunca voy a contestar así ninguna cosa. ¿Por qué? Porque para mí, un oficial de protección, el atributo, la virtud máxima que tiene es la adaptación. Fíjense que no estoy diciendo que tiene que ser un buen tirador, un buen conductor, un buen psicólogo. No. O sea, es adaptación. Adaptarse a lo que tengo que hacer. Habrá días que tenga que ir vestido de 5.11 de arriba abajo con un chaleco externo y otro día tenga que ir lo más elegante posible, incluso con pajarita y de frac. Y a lo mejor tengo que llevar un chaleco lo más fino posible por debajo de esa camisa con el frac. Y no estoy hablando por hablar. Si ustedes van a una recepción en una embajada para por ejemplo, el cumpleaños de la reina de Inglaterra, pues les va a tocar tener que ir de esa guisa. Exacto. Sí, yo sé que estoy hablando con argentinos y decir la reina de Inglaterra puede ser ofensivo, pero me han entendido perfectamente. Sí, tal cual. No, está bien. Cecilio, bueno, acá hay otra pregunta. ¿Saben si al compañero le he contestado? Sí, ahí respondió en el chat. Perfecta ahí respuesta. Vale. Bueno, hay una pregunta de Aldo Juárez de Córdoba. Si es recomendable portar un arma blanca, creo que si te digo que te pares y saques las que tenés encima, nos vas a sacar 3 mínimo. Bueno, igual estás en tu casa, pero ahora mismo, sinceramente, no llevo ninguna porque estoy en mi casa ya y estoy solamente para esta conferencia. Pero yo no salgo nunca de casa con menos. O sea, si un día salgo con menos de 2 aceros encima, seguramente tenga fiebre. Exacto. No sé si le he contestado bien al compañero. El llevar un arma blanca encima, yo no digo arma blanca, o sea, yo digo una herramienta de corte, si me permiten, para
hacerlo asumible a lo que quiero demostrar. O sea, una herramienta de corte no solamente es útil en un momento dado para defensa y demás, o sea, nos va a ser útil y para infinidad de cosas. O sea, no se imaginan ustedes la cantidad de cosas que en un momento dado nos puede venir bien. Y ya no hablo solamente de cortar un trozo de pan para hacernos un bocadillo mientras el VIP se está tomando un whisky con vete tú a saber quién. O sea, no hablo solo de eso. O sea, para 1000 cosas nos pueden ser útiles. No solamente para mejor lo que pensamos todos, no, porque en un momento dado, si me quedo sin munición, pues empiezo a apuñalar a diestro y siniestro. Sí, puede ocurrir, pero va a ser bastante raro. Seamos sinceros. Cecilio, vamos a cerrar el paréntesis de las preguntas y vamos a retomar el último en lo que habíamos quedado. Mitos y realidades. Nosotros siempre hablamos con Gustavo de expectativa versus realidad, ¿no? Mitos de la protección. O sea, como todo lo que hay en referente a las armas, o sea, la cantidad de mitos que hay con los calibres. Estoy hablando de armas nada más, de calibres, que si tal pistola, que si tal no sé qué, que esto es así, que... O sea, la cantidad de mitos que hay en el torno a las armas se extiende a la seguridad, porque aún encima, dentro de la seguridad ejecutiva, tenemos todos los mitos de las armas metidos ahí, más mitos específicos de la seguridad ejecutiva. Añadamos todo eso. Y aún encima... Y aún encima añadimos que muchos de los que trabajan en seguridad ejecutiva son o han sido militares, arrastran muchos de los mitos de los militares a ese entorno. O sea, lo que es la seguridad ejecutiva es el cajón desastre, no sé si ese término se utiliza en Argentina, es el cajón desastre de los mitos. O sea, ahí entra de todo. O sea, si aquí hubiera algún compañero, que tenemos un conocido, Germán y yo, que trabaja en la NASA, seguramente él también diría que algún mito de la NASA ha aparecido por ahí en el cajón desastre de la seguridad ejecutiva. Está en línea, Fernando, ¿eh? Está conectado. Fernando, seguro que se estará riendo ahora mismo. O sea, el tema de la seguridad ejecutiva es el país de los mitos. Es el país de los mitos. Que si tal arte marcial, que si tienes que aprender esto, que si tienes que, en el caso de ya que se ha puesto de moda el soporte vital básico, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. En el tema de conducción, partiendo del que comenté antes, de no, cinturón de seguridad nunca hay que llevarlo cuando estoy en protección. El ejecutivo se puede sentar donde le dé la gana. Cosas de esas. O sea, la cantidad de mitos que hay. Yo le diría incluso a los oyentes, si quieren, que empiecen a ellos a hacer su propia lista y créanme, o sea, se van a quedar sin dormir directamente. Es el país de los mitos, la seguridad ejecutiva, y ahí tenemos algo muy grave, que ahí es la parte en la que me pongo serio. Cuando ese mito lo trasladamos a las personas que tenemos que proteger. Porque en el momento que eso se traslada a las personas que tenemos que proteger y esas personas se tragan esos mitos, que muchos de esos mitos vienen a través de Hollywood, a través de comentarios apoyados en la barra del bar, tomándose no un mate precisamente, sino otra cosa más fuerte. La cuestión es que cuando esos mitos lo trasladamos al ejecutivo y el ejecutivo cree que ese mito es la puritita realidad, ahí ya tenemos un problema muy grave. Pero muy, muy grave. ¿Cuántos oficiales de protección creen que cuando van manejando un vehículo, manejar el vehículo de seguridad es cambiarme bruscamente para que los que vengan detrás no sepan cuándo voy a cambiar? Ese es un mito que creo que también lo hemos vivido, sufrido, y en muchos lados lo de sufrir lo digo literalmente. ¿Sí o no? Por ejemplo, otro mito que hay referente a cuando van dos vehículos. El vehículo donde va el VIP, el piloto que hay es el que manda en el convoy. No. Precisamente es el que menos autoridad debería tener. ¿Verdad que sí? Pero normalmente, ¿a quién se le da la autoridad? A ese vehículo. Cuando van a cambiar de carril, directamente donde va el ejecutivo, donde va el VIP, se cambia de carril y el otro tiene que buscarse la vida para seguirlo. Cuando tiene que ser justamente al revés. O sea, podría empezar a hacer listados enormes. ¿Dónde tiene que ir el jefe de equipo? Obviamente, ¿qué dice el mito? ¿Tiene que ir con quién? ¿El jefe de equipo con quién? Con él.
con el VIP, pero el jefe de equipo tiene que estar coordinando con la avanzada, tiene que estar llamando, tiene que ir a no sé qué, tiene que estar no sé qué, en el mismo vehículo. Y mientras yo estoy hablando por teléfono, no estoy protegiendo al VIP y estoy molestando al VIP. Sí, no claro. estoy haciendo el trabajo de protección y no estoy haciendo bien el trabajo de coordinación. Podríamos seguir infinitamente. Mitos es la protección ejecutiva es el cajón desastre de todos los mitos en torno a las profesiones relacionadas con las armas y a las armas en sí mismas. Curiosamente, ninguno de esos mitos soporta el más mínimo análisis utilizando mínimamente el sentido común real. El sentido común real. ¿De acuerdo? Sí, Cecilio, ¿a qué no? Perdón, Germán, avanza. No, quería resaltar lo que dijo él, ¿no? De no transportar el mito a la realidad y pienso un poquito en la parte de la capacitación de que eso es un problema realmente cuando todos esos mitos los trasladamos y se enseñan, ¿no? Así es. Es que, por ejemplo, uno de los mitos, y vamos a meternos dentro de la capacitación. Vayamos a Internet, vayamos a YouTube y veamos todos esos cursos que van saliendo, pequeñas sketch de cómo hay que evacuar al VIP. En la mitad de esos vídeos, por no decir en el 80% de esos vídeos, prácticamente parten por la mitad a todos los VIP. No me digan que no. ¿O me equivoco? Sí. O sea, lo parten por la mitad. Algunos me dirán, ¿qué es la única manera de moverlo rápido? Ok, pero cuando resulta que tu VIP tiene 85 años, es que más vale que dejes que lo mate el que está enfrente, va a sufrir menos. A mí me tocó acompañar, que fue uno de los últimos servicios que hice, y lo hice más que nada porque, sinceramente, no confiaba en la habilidad de los que estaban alrededor para hacer este transporte. Era una muchacha de 25 años que tenía esta enfermedad que se denomina huesos de cristal y que realmente el más mínimo toque se los pulverizaba. Entonces, rompiendo totalmente los protocolos, yo actuaba de jefe y actuaba de evacuación y actuaba de un montón de cosas. O sea, prácticamente hacía un montón de trabajos. Y eso va en contra de todos los protocolos de seguridad ejecutiva que los tres en este momento y muchos de los oyentes seguramente conocerán. Pero no me quedaba otro remedio porque las personas que estaban alrededor habían sido entrenados en el sentido de, si hay que evacuarlo, yo la agarro, la llevo. O sea, tú le haces eso a esa muchacha con huesos de cristal y ya le acabas de partir la columna vertebral y le acabas de romper todas las costillas y se la acabas de clavar en los pulmones. O sea, déjala que le pegue un tiro porque va a sufrir menos. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy peligroso los conceptos llevados, los mitos sobre todo, pero el no saber adaptarse y el no saber pensar. Germán, yo sé que está acostumbrado a escuchármelo porque es una de mis mantras, por decirlo así, de aburrimiento. Esto es nuestro arma. Todo lo demás que llevemos, pistolas, fusiles, granadas, lanzagranadas, lanzamisiles, mazas, cuchillos, espadas, hachas de guerra vikingas, no importa. Eso son herramientas. Esta es el arma. Y resulta que el 99% de la gente que se dedica a seguridad ejecutiva, muchas veces esto lo tiene en grabación continua y en reproducción continua. O sea, es un ciclo sin parar. Y la parte de analizar, muchas veces lo dejamos en stand-by. No sé si me he sabido explicar bien esa última parte. Sí, perfectamente. A ver, Cecilio, a mí no me gusta mucho el tema nuevas amenazas. Vio que volvemos a los modismos, nuevas amenazas y todo eso. Pero sí me gusta analizar el tema de los nuevos paradigmas en cuanto a la protección ejecutiva por todo lo que fue avanzando, tanto los requerimientos de las personas que contratan oficiales de protección, que nos ayudan a nosotros a seguir avanzando y a seguir progresando en distintas áreas que vinimos conversando durante esta hora y media de charla. ¿Cuáles son para usted los nuevos paradigmas que enfrentamos los oficiales en protección ejecutiva? Vivimos en un mundo de información, de libre acceso y globalizada. Le voy a poner un ejemplo muy simple.
hace 20 años, algo más de 20 años, yo empecé a dar cursos de francotirador en la unidad militar donde yo estaba destinado. Para conseguir información de otros ejércitos, de otros países, prácticamente, lo voy a decir en plan grosero, prácticamente me tuve que casi que prostituir para que me enviaran manuales de 1000 sitios distintos. A día de hoy, con 2 horas de navegación en Internet, puedo bajarme en media hora, en 45 minutos, en 1 hora como máximo, 10 veces más manuales y más información de la que yo me pude bajar en un año entero, llamando a un lado, buscando en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo puedo hacer eso, si nosotros podemos hacer eso, todos los malos que hay enfrente lo pueden hacer infinitamente mejor. Y todos sabemos que cuando alguien quiere hacer daño, busca la información de donde sea. Y ese es el nuevo paradigma. O sea, es la información globalizada y extendida a todo el mundo. Alguna vez gente me dirá, bueno, pero es que usted está publicando artículos. Es cierto. Por una razón muy simple, porque el problema es que muchas veces están mejor informados nuestros enemigos que nuestros oficiales de protección o nuestra policía o nuestros militares. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos hoy en día? Que no es un riesgo. O sea, conociéndolo, podemos utilizarlo en nuestro beneficio. Es que ahora mismo los malos tienen toda la sabiduría de los daños que pueden hacer con un montón de cosas en esto. Así de simple. Y les emplazo, busquen cómo hacer una bomba. Seguro que no van a tardar más de media hora en encontrar 7, 8, 10, 20 o 50 páginas de cómo hacerlo. Y quien dice eso le puede decir cómo hacer un disparo con determinada arma. Alguno me dirá, bueno, es que el otro problema es que ahora hay más armas en el mercado. No es cierto. Hay las mismas armas que había en los años 60, en los años 50 y en los años 20. Quizá haya más en número, pero también somos más habitantes, o sea que una cosa va con la otra. Pero la cuestión es de que el mercado no es tan mayor. El problema es que ahora mismo hay mucha gente muy preparada en el lado de los malos. No sé si esa sí, claro. El nivel de preparación sube de los dos lados, ¿no? Y lo tenemos que tener claro, porque funciona así. Ojo, no estoy de acuerdo con lo último que ha dicho don Gustavo. A ver. O sea, el nivel de preparación no sube en los dos lados. Porque nuestros funcionarios de protección ejecutiva, ya sean del Estado, ya sean privados, en muchos casos, por lo menos mi experiencia, y voy a hablar en particular de Iberoamérica, tengo más experiencia de otros sitios, pero voy a hablar de Iberoamérica, muchos de nuestros funcionarios, ya sean de seguridad privada, ya sean de seguridad pública, etcétera, etcétera, están obsoletos. Sí. Y están estancados en procedimientos, en ideas, en conceptos que no solamente están atrasados 20 años, sino que muchas veces están mal planteados y muchas veces están mal aplicados. O directamente muchas veces son erróneos, 100%. Mientras que los malos, sin ir más lejos, tienen las mejores universidades del mundo para ser malos. Y les voy a decir cuáles son. Las cárceles. Claro. La gente va a la cárcel y salen de ahí convertidos en licenciados en 7, 8 carreras delictivas. Y luego salen y amplían esas carreras con diplomaturas y con posgrados a través de Internet. Mientras que nuestros funcionarios están anquilosados, están muy poco preparados. Estoy hablando en conjunto, ojo. Ahora que no me vayan a atacar diciendo, pero realmente, por lo menos dentro de protección ejecutiva, que es lo que estamos hablando ahora mismo, mi experiencia en Iberoamérica, no sé si me van a lanzar muchos misiles, me van a disparar por lo que voy a decir, pero realmente, desgraciadamente, yo veo que el porcentaje de obsolescencia a nivel de conocimiento y capacidades es bastante amplio. Con que sea solamente de un 50% ya es grave, pero en mi opinión es bastante más del 50%. Sí, yo coincido totalmente con lo que decís. Nos hemos quedado
Es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay cosas que avanzaron mucho y hay aspectos fundamentales que se han quedado en el tiempo, ¿no? En muchas áreas. Así es. Cecilio, con tu experiencia en los diferentes campos de protección y tantos años dedicado a esto, ¿qué requiere hoy un VIP que no requería antes? ¿No? Los, todo evoluciona, esta profesión ha evolucionado, los VIP han evolucionado, tenemos acceso a un montón de cosas, pero ¿qué requiere hoy un VIP de una protección ejecutiva? ¿Qué requiere hoy en día? Sinceramente, yo pienso que eso es inmutable, o sea, eso es a lo largo de la historia, siempre que ha habido equipos de protección, ya llevaran quijadas de burro para proteger al jefe de la tribu o llevaran lanzas o llevaran ahora fusiles de aleaciones aeroespaciales, no importa. O sea, lo primero que tiene que tener el VIP es un respeto por las personas que están dispuestos a jugarse la vida para proteger la suya. Y eso es lo que muchas veces brilla por su ausencia. Y muchas veces también brilla por su ausencia porque el mismo VIP, o sea hombre o mujer, no importa en este caso, muchas veces llevan eso por costumbre o incluso porque socialmente queda muy cool. No sé si el término cool a lo mejor es Sí, sí. aplicable, pero, ¿Se entiende? ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, tanto en los dos casos que yo acabo de comentar anteriormente, como incluso cuando saben que necesitan protección, no le tienen muchas veces ni el más mínimo respeto. Entonces, algo que yo creo que es inmutable a lo largo de la historia de la protección, desde que vivíamos en cuevas y teníamos jefes de tribu hasta hoy en día, es el respeto por las personas que están dispuestos a poner su vida por delante de la tuya. Y eso es algo que realmente brilla por su ausencia en gran parte de esa protección. Segundo, saber las necesidades que tiene esa persona para protegerte eficazmente. Desde comer, beber, ir al baño, descansar, los relevos necesarios, y si es necesario de que yo, en vez de quedarme en la fiesta tal o en la reunión tal hasta las 2 de la madrugada, que me lo estoy pasando muy bien, y mis escoltas o mi equipo de protección están fuera, que no han cenado, no han comido, no han dormido y mañana se tienen que levantar 2 horas antes para estar esperándome cuando yo salga para mi oficina. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que yo veo principal para los VIP? Saber lo que es el trabajo de su protegido. Una de las cosas que yo hago muy habitualmente, corrijo la frase, lo hago habitualmente, pero no tanto como quisiera, es agarrar a esos VIPs y decirle, por favor, tal día tenemos un entrenamiento conjunto con su equipo de protección. Si usted quiere, no participe, pero necesito que esté ahí para que vea cómo trabaja su equipo de protección. Porque es importante que usted vea lo que tiene que hacer en el caso de que su equipo de protección tenga que hacerlo. Eso también le hace muchas veces ver el respeto, tenerle respeto a su gente, de lo que están dispuestos a hacer para salvarle, a él y a su familia. Y la otra es que también es que se dé cuenta de que no son simplemente personas que llevan una pistola y ya está, como mucha gente piensa. No, es que son transportistas de pistolas o transportistas de armas. No. O sea, eso implica unos conocimientos, unas habilidades, una inversión de tiempo y de dinero para capacitarnos, dominar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesita un VIP? Realmente no es el del siglo XXI. Un VIP no tiene por qué capacitarse en seguridad, pero sí tiene que saber lo que hace la persona que está dispuesta a jugarse la vida por la suya. No sé si he sabido contestar a la pregunta, Germán. Sí, sí, perfectamente, sí. Bien, bien claro. Gustavo. Se ha quedado paralizado. Cecilio, 1 hora 40, una hora 40 de charla, la verdad que podríamos seguir varias horas más, ¿no? Pero vamos cerrando, agradeciendo también a la gente que se ha enganchado más de 1 hora y media con su charla, con su disertación. ¿Qué consejos daría usted para ir cerrando la charla a un oficial de protección ejecutiva de esta era? ¿Se quedó Cecilio?
Me parece que se le ha parado, sí, se le ha parado la conexión, así Sí. que lo vamos a esperar. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado haciendo preguntas. La verdad que podríamos estar horas respondiendo, pero tenemos un tiempo y les pedimos disculpas. Así que ahora seguramente se va a volver a conectar Cecilio para cerrar la charla. Así que Sí, creo que está conectado Richard desde Ecuador y está conectado Aristides Contreras desde Colombia, así que muchas un gracias. saludo para ambos. Así que vamos a esperar un ratito para que se conecte. Lo Así agotamos, que ¿no? no, si seguimos no paramos más, Gustavo. Son las A ver, le voy a contar, porque mucha gente no lo sabe, los días miércoles nosotros tenemos clases con él, y desde el primer Cuando día de la decís, pandemia, cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? Dale, a eh, Cecilio la, el, conectado. Sí, ya estoy sí, aquí. el No sé proceso, si se me oye. ¿Se me oye? sí, perfecto, Perfecto, Cecilio. Eh, lo siento, son imponderables de las redes. ¿En qué me tal quedé? cual. Creo que la última pregunta era para Gustavo, si no me equivoco, ¿no? Sí, Cecilio, a ver, para ir cerrando, 1 hora 40 de charla, no le queremos robar más tiempo. ¿Cuáles serían sus consejos para un oficial de protección de esta nueva era, ¿no? Con su visión global de la protección ejecutiva? Wow, menuda preguntita me dejas para el final, Gustavo. Perdón por... Te tenemos fe, Cecilio. Después Vamos, vamos. de 5 meses de clases de 7 horas, 6 horas, estoy seguro que la podés sacar, vamos. Yo creo, no sé si antes de extenderme más me podéis contestar a lo que voy a decir ahora. Creo que a lo largo de esta hora 40 o lo que sea, creo que ya he ido poco a poco marcando una pauta de cómo tiene que ser un oficial de seguridad ejecutiva del siglo XXI. Creo. Bien, pero para entrar en detalle, el oficial de seguridad ejecutiva del siglo XXI tiene que reunir un montón de características del pasado con un montón de capacidades del mundo moderno. Las características del pasado tiene que ser una persona sufrida. Y volvemos a lo mismo, dolor de pies, dolor de rodillas, dolor de espalda, hambre, sed, no puedo ir al baño y tengo que estar aguantando un montón. Tiene que ser una persona tranquila y consecuente. Tiene que ser una persona que esté dispuesto en un momento dado a aguantar mucho sabiendo que es por el bien de la persona que está protegiendo. Y no hablo solamente de aguantar mucho en el sentido físico de una pelea o de un tiroteo. Estoy hablando del día a día. Si se dan cuenta, no he entrado en conocimientos de tiro, de conducción y todo eso. Yo eso lo doy por hecho. Es una profesión que va con esos conocimientos. ¿De acuerdo? Hay que tener conocimientos de comunicaciones, hay que tener conocimientos de conducción, ligeramente de mecánica, ligeramente de soporte vital básico, ligeramente de psicología para saber tratar a unos y a otros. También hay que saber de manejo de armas de una manera segura y eficiente. Podríamos hacer un listado técnico enorme. Pero todo eso, que es muy bonito, no sirve de nada si la personalidad de ese oficial de protección no va acorde con el trabajo que tiene que hacer. Y seamos sinceros, ¿cuál es el trabajo? Acompañar a alguien. Nos caiga bien o nos caiga mal, sea más o menos amable, sea más o menos grosero, no importa. Tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es proteger a esa persona, incluso con nuestra vida. O si no es con nuestra vida, si no queremos ser tan extremistas y tan aventureros, sí arriesgándonos a que nuestra integridad física salga dañada. ¿De acuerdo? Tenemos que ser unas personas que sepa reconocer que, en mi caso, a mí me ha pasado, de que llegue un periodista y te insulte, o te amenace, o que lleguen unas personas y te escupan, y que tu primer impulso sea sacar el bastón extensible y abrirle el cráneo en mitad de todo lo que hay allí. Y no lo haces, sonríes, haces así, te quitas el escupitajo de la cara, lo tiras y te quedas mirándolo como diciendo, vale, y seguir siendo profesional.
No sé si los que están ahora mismo conectados han pasado por algo como eso y tener que aguantar, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Si te das cuenta, Germán, de todo lo que te estoy hablando es básicamente de personalidad, es de qué tipo de personas tienen que estar en ese trabajo, ¿de acuerdo? El resto es conocimientos, es habilidades. Del tiempo moderno, pues tienen que aprender a manejar todas las herramientas que tenemos. O sea, el WhatsApp es muy buena herramienta si se utiliza bien y es un riesgo enorme si se utiliza mal. El Waze es una herramienta magnífica si se utiliza bien. Si se utiliza mal, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestro protegido. Entonces, ¿de qué se trata? De estar actualizado, de tener la actitud de aprender. Yo sé que Germán se va a reír ahora con lo que voy a decir. Ya sabes la fórmula, ¿verdad, Germán? Sí. Yo siempre lo pongo en todas las enseñanzas. O sea, el valor humano para mí es una ecuación, un algoritmo. Es, abro paréntesis, conocimiento más habilidades. Eso es acorde, ¿no?, con el trabajo de un protector. ¿Es correcto o no? Tiene que tener conocimientos y tiene que tener habilidades. Cierro paréntesis y eso suma. Es una suma de conocimientos y habilidades. Pero eso multiplica por algo, ¿verdad, Germán? Que tú ya estás aburrido de escuchármelo. Estás aburrido de escucharme. Esa multiplicación es por algo que es intangible, pero es fundamental. Es la aptitud correcta. No sirve de nada que usted tenga todos los conocimientos, toda la enciclopedia del conocimiento de la protección ejecutiva aquí dentro y se lo sepa de memoria y sea capaz de recitarlo con comas, puntos y aparte. No sirve de nada. Aunque vaya unida a una habilidad con las armas, con la conducción, con el trato, es magnífico, si su actitud es pésima. Yo hago muchas veces el ejemplo, le digo, imagínese que del 1 al 10 usted tiene de conocimientos un 9 y de habilidad otro 9, sumando son 18, pero su actitud es un 2, tiene 36. Ahora tengo otra persona que tiene conocimientos de 5 y tiene habilidades de 5, lo sumo y es 10. Pero su actitud de aprender, de mejorar, de dar un paso adelante, de hacer las cosas correctamente, es de 10. ¿Qué teníamos antes? 10. Por 10, ¿cuánto da? 100. Pero tiene menos conocimiento, menos habilidades, pero tiene una actitud que le va a sacar de todos los apuros que necesite. Porque esa actitud es la que le va a permitir adaptarse, mejorar y en un momento dado tomarse las cosas como se las tiene que tomar, neutra. Yo se lo digo siempre a todos los escoltas. Si te escupen o te dicen, no te están escupiendo a ti, fulanito con tu nombre, no, no. Están escupiendo a lo que tú representas en ese momento. Y como no te están escupiendo a ti, ¿por qué te tiene que afectar? Pero eso nadie me hace caso, seamos sinceros. O sea, es uno de esos conocimientos que lo explico y todo el mundo me mira así con cara de ¿qué está diciendo el loco este? Pero realmente es así. No sé si he sabido contestar a la pregunta, Germán. Sí, tú claro. me dirás. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Porque a lo mejor esperabas que te dijera esto. Como te das cuenta, siempre... Esperaba ese tipo de respuesta. Nada, Cecilio, te agradecemos mucho. Seguramente vamos a repetir la experiencia en alguna otra charla hablando sobre protección en algún aspecto específico. Tenemos mucha gente en común conocida que queremos que participe de esta charla, queremos sumarlo al general Hidalgo, queremos sumarlo a Cristian, a su hijo, con mucha experiencia. Sí, tenemos mucha gente de este ambiente que queremos que participe de este ciclo, así que ha sido un honor para nosotros que compartas. Los comentarios de toda la gente hablan por sí solos, así que ha sido una exposición excelente, sobresaliente. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Gustavo. No, Cecilio, a ver, mi respeto y mi admiración. Siempre es muy bueno para nosotros escuchar a alguien, no solo con su experiencia, sino con su conocimiento, que hace un combo imperdible, ¿no? Y podríamos estar escuchándolo horas. Así que de mi lado, solamente gratitud. Muchísimas gracias por su humildad y por haber aceptado compartir este momento con nosotros. El agradecido soy yo, como ya les he comentado y Germán lo sabe, el agradecido porque
hayan contado conmigo y porque me escuchen y en un momento dado que acepten algunos de mis comentarios un poco irreverentes o un poco quizás salido de tono para algunos, para mí ya eso es más que suficiente. Si además en un momento dado como con algún comentario consigo que uno, dos o los que sean, cuantos más mejor, personas, se les cambia algo de los conceptos que tiene en este caso que estamos hablando, la protección ejecutiva, e incluso si me apuran que logremos salvar una vida simplemente por algún comentario que se haya hecho aquí, el agradecido soy yo. O sea, no puedo decirlo de otra manera. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los comentarios que hayan hecho todos los oyentes y como te sabe Germán, como sabe Gustavo, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Voy a confesar que Cecilio ha manifestado todo su conocimiento en un manual, pero ahora públicamente yo le pido que lo publique, que se haga público para poderlo leer, así que... En realidad no es todo el conocimiento. O sea, si tú recuerdas que lo puse en el prólogo del manual, en el prólogo, o sea, yo lo que hice fue un checklist de X páginas, un checklist de distintas cosas que hay que comprobar y demás. O sea, la idea es que eso es el cimiento básico de lo que comentaba a lo largo de esta entrevista, es el cimiento básico que tiene que tener alguien que se dedica a protección ejecutiva. O sea, esto es lo mínimo. A partir de aquí el crecimiento es infinito. Es de, como dicen en Toy Story, ¿cómo era la frase? Ya iba a decir y se me ha ido santo al cielo. ¿Se acuerdan ustedes de la serie de Toy Story, el astronauta? La edad me pasa factura. Bueno, seguro que se acordarán. Pues eso, es básico y elemental, si me apuran, y la idea es simplemente es entregar un checklist en el cual en cada una de las situaciones se vayan viendo los puntos en los que me tengo que fijar. Si los que estén acostumbrados a leer mis notas o artículos que he publicado a lo largo de mi vida, se darán cuenta de que le he quitado toda la literatura. Prácticamente lo he convertido eso en un checklist, o sea, en una lista de chequeo en la cual y literatura cero. Insisto que es un manual o un intento de manual de ese tipo. O sea, es para llevarlo en reducido, en un momento dado, metido en el bolsillo y esto. Esa es la idea de ese pequeño... Ahí te ayuda en el chat, dice, al infinito más allá de vos. Al infinito más allá, esa es la idea. O sea, digamos que esa es la pista de lanzamiento desde el infinito a más allá. Seguramente Fernando, nuestro amigo colombiano, ahora mismo se esté riendo y me quiere cortar el cuello por no acordarme de la frase. Sí, tal cual. No, y para reírnos un rato, había Julio le dice el Barça o el Real, y si bien ya sé la respuesta, pero comentarles que no te gusta ver a hombre en pantaloncillos cortos siguiendo una pelota, Cecilia. No, la verdad que eso de 22 tipos corriendo en calzoncillos detrás de una pelotita no es mi deporte favorito, ¿no? Si me apuran, no me importa ver a 22 señoritas corriendo en pantalón corto detrás de una pelota, ¿sabes? Pero si hago ese comentario y que ya ha salido, evidentemente, ya estoy por apostar de que si sale alguna crítica será porque soy un machista, aunque venga de una sociedad matriarcal como la que yo me crié. Así que leí la pregunta y me reía solo porque y Gastón Furne justo le aclara y dice no le gusta el fútbol. Así que bueno, Cecilio, muchas gracias. Vamos a ver, ya que estamos con principalmente argentinos, no me gusta el fútbol, pero me gusta el mate. O sea, yo creo que algo compensa, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, pues el otro día en el polígono, confesiones, ¿no? De polígono, 4 amigos, viste, con esto de la pandemia, el distanciamiento, el mate está totalmente prohibido.
pero el dolor que causa no poder compartir un mate, es preferible que me agarren la mano con una morsa, porque la verdad que está tan instaurado en nosotros compartir el mate, que la verdad lo mirás al otro como diciendo, no te lo puedo dar, no te puedo compartir el mate, ¿no? Y es una pena. Entonces, espero que podamos volver a eso pronto. Acá podremos, seguro que sí. Julio, que hizo la pregunta del Barça o el Real, sube la apuesta y pregunta si amargo o dulce el mate. Amargo. Amargo, claro. Amargo. Acabas de ganar la tribuna con esa respuesta, ¿eh? Amargo. O sea, lo dulce lo siento mucho, pero no me gana a mí para nada. Es más, muchas gracias. Yo reconozco que soy más de café que de mate. Lo reconozco, me gusta el café. Y yo me tomo el café a pelo. O sea, eso de echarle azúcar al café, eso es una aberración, por Dios. El café es café. Sí. Bueno, ya no molesto más. Gracias a todos. A los que han estado. Cecilio. Cuídense todos, por favor. Ya saben cuál es mi frase, ¿no? Cuídense y cuiden de los suyos. Y nunca mejor dicho. Cuídense. Gracias, Cecilio. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo viernes, Gustavo. El próximo viernes se nos va a complicar con el invitado para el próximo viernes, ¿no? Porque después del invitado de hoy estamos jodidos. Estamos bien jodidos. Pero bueno. Tenemos que ir levantando la apuesta. Así que pero vamos a mantener la línea, así que seguramente va a estar de igual de entretenida que hoy. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Muchísimas gracias a todos. Nada, cualquier comentario que quieran hacer, ya saben que se pueden comunicar con Germán o conmigo, y bueno, después Germán se lo pasa a Cecilio y vuelve la respuesta, así que con eso no hay ningún problema. Un abrazo grande para todos, buen fin de semana, y como dijo Cecilio, cuídense y cuidémonos todos, por favor. Un abrazo a todos. Buenas noches. Cuídense.